Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Paula y hoy quisiera hablar de un tema un poquito polémico en la comunidad cristiana, pero creo que alguien debe abordarlo porque la manera en que es abordada tradicionalmente por la comunidad cristiana no satisface la necesidad de proteger a quienes están en una relación con un narcisista. Y se trata del tema del deber cristiano hacia el prójimo y específicamente hacia los narcisistas. Este es un tema que produce muchas críticas en el canal y en las diferentes plataformas cuando personas cristianas apenas se están familiarizando con este tema, tienden a apelar a la compasión y a todos estos conceptos cristianos del amor, el perdón, para que sigamos en ese tipo de relaciones. Pero ya nosotros sabemos que tener una relación con un narcisista puede ser muy riesgoso para nuestro bienestar. Así que hoy quiero abordar este tema y estaré tratando específicamente qué cosas sí son nuestro deber cristiano, porque hay cosas que sí corresponden hacia nuestro prójimo, incluyendo nuestros enemigos, gente como los narcisistas. Qué cosas no son nuestro deber, y hay que aclarar que no todo lo que la gente espera que nosotros hagamos en una relación con un narcisista nos corresponde. También abordaré el tema de la compasión cristiana, cómo manejar este concepto cuando tienes una persona narcisista en tu vida, y también el tema de orar por los narcisistas. Así que si te interesa alguno de estos temas, te invito a que me acompañes. Que en la Biblia sí hay dos deberes que nos corresponden con toda persona que sea nuestro prójimo, incluyendo nuestros enemigos. Y un narcisista, aunque nosotros no somos su enemigo, sí es nuestro enemigo. Y un enemigo es una persona a la que no se le desea el bien, que no se quiere ver prosperar. Y por lo tanto, aunque tú tienes buena voluntad hacia esta persona no tiene buena voluntad hacia ti. Entonces, no es una relación segura donde puedas estar sin ningún tipo de protección. Entonces, bíblicamente tenemos dos deberes hacia los narcisistas. Primero, perdonar sus ofensas, perdonar lo que nos han hecho. Y ya en el canal he tratado ampliamente este tema, así que hoy no estaré ampliando sobre esto. Si no has visto todavía el contenido sobre cómo se ve el perdón en estas situaciones, te dejaré los enlaces para dos videos donde ya he tratado el tema. Pero puedes leer en Mateo capítulo 6, el Padre Nuestro, donde Jesús dice en esa oración muy conocida, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces es un principio cristiano perdonar a los demás si queremos que Dios nos perdone. Así que creo que es una verdad bíblica que no podemos escapar. Ahora bien, no es el perdón tradicional y de eso hablo en esos dos videos. El segundo deber que tenemos hacia los narcisistas es amarlos. Y para que vean que no es una idea mía, voy a dirigirme a la escritura y específicamente a Mateo capítulo 5. Así que en el capítulo 5 Jesús da la siguiente enseñanza, y esto es en el verso 43 en adelante, y dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y más abajo en el verso 46 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? En otras palabras, es fácil amar al que nos ama, pero la Biblia nos enseña a amar aún a nuestros enemigos. Entonces, vamos a aclarar un poquito este tema del amor, porque el amor en este caso hacia un enemigo no es el amor hacia una persona con la que te sientes seguro, una persona que quiere tu bienestar. Entonces, lo que sí nos dice la Biblia es que a nuestros enemigos, número uno, los bendigamos. Dice bendecirlos. Y quiero ir a otro verso que está en Romanos capítulo 12, verso 14, y dice lo siguiente: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En otras palabras, que en nosotros haya una buena disposición hacia ellos, no hablar mal de ellos, no desearles el bien, tener una buena actitud hacia ellos, independientemente de qué actitud tienen ellos hacia nosotros. Entonces,
Otro deber cristiano en el mismo tema del amor es cuando tengas una oportunidad de cobrarte lo que te han hecho o de tener misericordia hacia ellos, elige la misericordia. Una de las cosas que más ocurre, y he tenido muchísimas personas contar este tipo de testimonios, donde Dios le pone a su enemigo en sus manos o permite que se den situaciones donde o pueden cobrarse lo que le han hecho o pueden hacerle el bien al narcisista. Y si te ves en esa situación, la Biblia nos dice que elijamos hacerles el bien y no nos cobremos la deuda. Y ahí mismo en Romanos capítulo 12, versos 19 al 20 dice lo siguiente: no os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y nota lo que dice el verso 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En otras palabras, si tu disposición hacia el narcisista siempre es hacia el bien, acumularás ira de Dios sobre esa persona y eventualmente Dios se va a cobrar la deuda. Ahora bien, aclaro, no es que tú vas a salir a buscar al narcisista, ven narcisista, darte de comer, darte de beber y hacerte el bien. Estamos claros en que no podemos estar en estas dinámicas, pero si se da la oportunidad en que podemos tener misericordia hacia ellos, siempre hay que elegir la misericordia. Y un buen ejemplo de esto es la historia de David y Saúl. Y te recomiendo, si eres creyente, que leas esa historia. Está en Primera de Samuel, todo el reinado de Saúl. Saúl es un clásico narcisista y podemos ver gran parte de su trayectoria en la Biblia. Y David es una persona que en todo momento su actitud hacia Saúl fue positiva. David era parte del ejército de Saúl, quien era el rey en aquel entonces, y David le trajo victorias a Saúl. Pero la gente empezó a alabar mucho a David y Saúl, tal y como lo hace un narcisista, no resiste ver que otra persona sea alabada y no ellos. Entonces empezó a sentir envidia y se ensañó contra David hasta el punto de que, aunque David nunca le hizo ningún mal, él se empeñaba en eliminarlo y quitarlo del medio. Y esto es un buen ejemplo para que veamos cuando un narcisista nos quiere hacer daño, ¿qué debemos hacer? Porque cuenta la historia en la Biblia que David no se quedó a razonar con Saúl, ni a decirle: Saúl, ¿qué injusticia es esta? Y a tratar de trabajar el problema. ¿Qué hizo David? Huyó. Dice la Biblia que pasó años huyendo por su vida. Entonces, no, bíblicamente no estás obligado a quedarte donde te hacen daño. Pero en Primera de Samuel, capítulo 24, la Biblia relata una ocasión en que Dios le puso a Saúl en bandeja de plata a David. Está David corriendo por su vida, Saúl detrás de él, y está David escondido en una cueva, calladito, y de repente llega Saúl a pasar la noche en la cueva donde está David, y Saúl no sabe nada. Saúl se acuesta a dormir sin ninguna preocupación y su enemigo está en la misma cueva. Y la gente de David empezó a decirle: oye, pero Dios te puso tu enemigo ahí, cóbrate la deuda, aprovecha. Y pensándolo humanamente, David hubiera tenido la razón y de hecho hubiera terminado ese tiempo de persecución en el que estaba huyendo por su vida. Pero ¿qué hizo David? David le perdonó la vida y le hizo misericordia. Y quiero leerles un verso de esta historia, ahí mismo en Primera de Samuel, capítulo 24, y dice lo siguiente. Esto es David diciéndole a Saúl: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Y yo creo que este es un buen ejemplo de cuál debe ser la disposición de nuestro corazón hacia estas personas. Que juzgue Dios entre nosotros, pero nuestras manos no se van a ensuciar para hacerle daño a ellos. Y ya que hemos hablado sobre lo que sí es nuestro deber, perdonar, amar, bendecir y hacer el bien, vamos a hablar de qué no es nuestro deber. Y lo primero es quedarnos en una relación sabiendo que nos hace daño. Y para esto quiero ir a un verso en Proverbios, capítulo 22, verso 5. Dice lo siguiente:
Espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. En otras palabras, si tú quieres tu alma, quieres tu bienestar, tienes que huir del camino del perverso. Espinos y lazos, dice la Biblia, que hay en el camino de esta gente. En otras palabras, artimañas, juegos mentales, manipulación. Si quieres guardar tu alma, tienes que huir. Y más si ya tienes este conocimiento, es tu responsabilidad sacarte de esa situación. Así que el deber cristiano no involucra quedarte en una relación dañina, aunque es porque la persona no quiere cambiar. Si has hecho todo porque esa relación funcione y esa persona persiste en su pecado y en hacerte daño, estás en todo tu derecho de hacer como David y escapar por tu vida. La segunda cosa que no debemos hacer con los narcisistas es ser la persona que los salve. Los narcisistas tienen un estilo de vida parasitario y muchas veces tienden a la irresponsabilidad. Por lo tanto, siempre van a necesitar que alguien los salve, que alguien los ayude, que alguien intervenga. Y detrás de esto está una falta de responsabilidad para asumir las riendas de su propia vida. Entonces, muchas veces como parte del vínculo traumático nos sentimos en la obligación de ser esa persona que los rescate. Y muchas veces tenemos que detenernos a pensar de qué estamos rescatando al narcisista. Muchas veces los rescatamos de sí mismos y de las consecuencias de sus malas decisiones. Entonces, hay algo que es bueno entenderlo para ser libres, porque esto puede encarcelarnos, y es que cada adulto es responsable de su propia vida. Y la salvación del alma, por ejemplo, es de Dios. Cada ser humano debe ir a Dios para la salvación de su alma, pero la salvación de su vida, sus decisiones de ser humano, de adulto, le corresponden a cada persona. Y en este sentido, cada persona es responsable de salvarse a sí mismo, tomando buenas decisiones. Entonces, tú no puedes ser la persona que siempre rescate al narcisista de lo que él mismo ha creado. Entonces, no podemos salvar a alguien que no quiere salvarse a sí mismo. Y ahora llegamos a un tema del cual recibo muchos comentarios, como les decía anteriormente, y es el tema de la compasión. Y compasión se define como el sentimiento de tristeza al ver padecer a alguien e intervenir para aliviar su situación. Y es importante recordar esa parte de ver padecer a otra persona, porque muchas veces los narcisistas están padeciendo, siempre están padeciendo. Sin embargo, ¿de dónde viene su padecimiento? Entonces, a la hora de tener compasión con un narcisista hay que ser muy cuidadoso, porque lo que para ti es una virtud y un regalo de amor, para ellos es una puerta abierta para aprovecharse de los demás. Entonces, no digo que no tengas compasión hacia un narcisista, pero sí que seas muy cuidadoso, porque muchas veces es lo que utilizan para seguir sacando beneficio, para arrastrarte de vuelta a la relación. Y algo que quiero compartir con ustedes es la importancia de no ligar la compasión con la ingenuidad. Puede ser muy riesgoso, sobre todo en esta situación. Así que la compasión que tienes, no la dejes morir, pero une tu compasión con discernimiento. Así tu amor no morirá, pero a la vez tendrás la sabiduría para saber cuándo sí debes involucrarte y cuándo no. Ahora quiero terminar este video por hablar de un tema también controversial, y es de si debemos orar o no por los narcisistas. Y tengo un video, uno de los videos más vistos en el canal, lo grabé hace más de un año, y es 15 cosas que no debes hacer con un narcisista. Y una de las 15 cosas es orar más por el narcisista que por ti mismo. Y muchos cristianos entraron a ese video y me criticaron muchísimo por él, porque dicen, ¿cómo puedes ser cristiano y decir que no se ore por el narcisista? Y creo que no fui suficientemente explícita en ese video, y quiero aclararlo en caso de que tú también te preguntes. La Biblia sí dice que debemos orar por nuestros enemigos. Lo leí en Mateo 5. Dice, orad por vuestros enemigos, por los que os ultrajan. Sin embargo, creo que hay una línea fina, sobre todo al inicio de nuestra jornada de recuperación, donde todavía estamos vulnerables, unidos emocionalmente a esa persona, sintiéndonos obligados a quedarnos en esa relación.
Si pasas mucho tiempo pensando en el porvenir del narcisista, pobre narcisista, si lo abandono, ¿qué será de su alma? ¿Será salvo o no será salvo? Si te concentras mucho en el narcisista, puedes descuidarte de lo más importante en esa etapa, que es tú distanciarte emocionalmente de ese narcisista y preocuparte por tu propio bienestar. Entonces, muchas personas dicen, pero no podemos simplemente olvidarnos de ellos. Yo no te digo que no ores por ellos, eso lo dejo a tu discreción. Yo personalmente oro por narcisistas, pero lo he hecho más una práctica después de haber sanado. Cuando ya no hay ligadura emocional entre esa persona y yo, lo bendigo, la bendigo a esa persona. Está pasando por un mal momento, oro por cosas positivas para esa persona, pero en esa etapa muy importante del inicio, puede ser algo muy delicado. Así que esa etapa es para desligarnos del narcisista, no para seguir involucrados en qué estará pasando, qué va a pasar con ellos. Así que la compasión, la oración y todas estas cosas, hay una línea fina entre lo que es sano con estas cosas y lo que no es sano cuando se trata de un narcisista. Y si algo quiero dejarte con este video es que con los narcisistas no se juega. El tema, por ejemplo, de la compasión, ellos lo usan mucho a su favor, y si no tienes el discernimiento o la audacia de entender lo que está pasando, fácilmente pueden arrastrarte a cosas que no son convenientes. Entonces, mucho cuidado con los narcisistas. No en vano dice la Biblia que los evitemos, que huyamos de ellos. Así que toma el consejo bíblico y haz como dice la Escritura. Así que esto ha sido todo por el momento. Espero que este video haya servido para algo positivo en tu caso y para aclarar estas ideas. Si tienes preguntas o una experiencia personal con el tema de la compasión y los narcisistas, no dudes en ponerla en la sección de comentarios. Si te gustó el video, por favor dale like o suscríbete al canal. También puedes seguirme en redes sociales y todos los detalles para Instagram y Facebook estarán en la sección de la descripción del video. Así que sin más por el momento, Dios te bendiga y Dios mediante, nos veremos en otra ocasión.